Hola, soy Roberto Jiménez, un ciudadano mexicano preocupado por el desabasto de gasolina en algunos estados de nuestro país. La intención de este video no es apoyar a nadie ni acusar a nadie, sino prevenir que esta situación se salga de control como está ocurriendo. Regálame por favor, o no, regálate 10 minutos para entender el problema y conocer la forma de ayudar a que este problema se resuelva. Para explicarte la problemática haré uso de un esquema y de datos accesibles en internet. Las fuentes las cito al pie del video. En nuestro país se consumen diariamente 200 millones de litros de gasolina. 190 de manera legal y 10 de combustible robado, a lo que llamamos huachicol. Esto se hace a través de poco más de 12,000 gasolineras a lo largo de todo el país y aproximadamente a 43 millones de vehículos. Voy a ignorar otras formas de distribución y consumo para no complicar el análisis. Una vez que el gobierno federal emprendió las acciones para acabar con el robo de combustible, dejaron de fluir 10 millones de litros diarios que se robaban. Este déficit representa el 5% de los 200 millones que se consumen diariamente. No parece mucho, pero si consideramos que el efecto fuerte inicial fue en solo 6 estados, la afectación en ellos fue de casi el 30%. Eso sí es mucho y muy notable. Pero el resto del país no debería de tener ningún problema. Y aún en estos 6 estados, pudo haberse resuelto rápidamente, pero es entonces que comenzó un efecto de bola de nieve. Las filas que se presentaron, las gasolineras cerradas, el racionamiento que impusieron algunos gasolineros generaron temor. Los medios de comunicación sirvieron como caja de resonancia, llevando a nivel nacional un problema estrictamente local. Las entrevistas a modo, con el eslogan del inicio de la venezuelización de México, crearon ansiedad y casi todos caímos en esa trampa. 200 millones de litros de gasolina y 43 millones de vehículos nos llevan a menos de 5 litros de consumo promedio diario por vehículo. Considerando un tanque promedio de 60 litros, un vehículo con tanque lleno tiene una autonomía de hasta 12 días. Aun si mi tanque está a la mitad, tengo gasolina para 6 días, que hubieran sido suficientes para que el gobierno compensara el faltante de 10 millones de litros y la vida continuara como siempre. Pero no ocurrió así. Llevamos más de una semana y el problema parece crecer. Al día de hoy, 13 de enero de 2019, al menos 11 estados sufren desabasto en algún grado. ¿Por qué? Por las compras de pánico. Reconozco que yo mismo caí en el error. Usualmente visito la gasolinera con 1/8 de gasolina. Pero esta semana he ido a rellenar mis 2 autos, aun cuando tenía más de medio tanque en cada uno. Y mirando alrededor, es obvio que no he sido el único. Les hablaba de un déficit inicial de 10 millones de litros. ¿De qué tamaño es el déficit por las compras de pánico? Veamos. En los 6 estados con desabasto al inicio, habría, si atendemos a los promedios, 8 millones
de vehículos. Seguramente más, porque entre estos estados se encuentran el Estado de México, Jalisco, Guanajuato y Querétaro. Pero seamos conservadores. Digamos que estos 8 millones de vehículos circulaban normalmente con medio tanque. Esto nos lleva a que llenar el otro medio tanque requeriría 240 millones de litros. Ese es el tamaño del déficit que ya hemos provocado. No lo hizo el gobierno, lo estamos haciendo nosotros. Claro que este es de una sola vez, pero hay otro efecto más, todavía más perjudicial. Nuestra paranoia nos está llevando a ir con más frecuencia a rellenar nuestro tanque. Si antes íbamos una vez que el vehículo indicaba un cuarto o menos, hoy estamos yendo cuando apenas baja un poco el medidor. Esto implica ir con mayor frecuencia a la gasolinera. Además, recorriendo distancias mayores a lo que normalmente hacíamos. Y esto agudiza más el problema, porque estamos gastando gasolina para conseguir gasolina. Y estamos saturando las estaciones de servicio con largas filas que provocan más paranoia. Usualmente yo cargo gasolina a menos de 3 kilómetros de mi domicilio o en las estaciones que me quedan al paso. He escuchado de gente que hoy se desplaza más de 20 kilómetros para expresamente conseguir combustible. Y quien ha tenido la tentación de desplazarse a ciudades o estados vecinos para hacerlo. Desplazarme a 20 kilómetros para comprar combustible me requiere casi 3 litros cada vez que lo hago. Si recargo en estas condiciones cada cuarto de tanque, estoy generando una demanda de hasta un 20% adicional, equivalente a 40 millones de litros diarios. 4 veces más que el déficit real. Y eso sí será permanente mientras mantengamos este comportamiento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces para no ser parte del problema? Simplemente recuperemos la calma. Volvamos a un comportamiento normal. Es solo un 5% de combustible adicional lo que hay que lograr que llegue a su destino. No magnifiquemos el problema comprando cuando no es necesario. Estamos convirtiendo esto en esto. Mientras más rápido a nivel personal recuperemos un comportamiento normal, más pronto regresará la normalidad del país completo. Amigos, no nos podemos dar el lujo de sabotear el primer intento serio de acabar con un cáncer como es el robo de combustible. No le hagamos el juego a las voces que le apuestan a que nuestro país no cambie. A los comunicadores y líderes de opinión, de medios de comunicación formales y de redes sociales, por favor, seamos responsables. El amarillismo vende, pero aquí está en juego mucho más que su cuenta bancaria o su conteo de likes. Muchos de ustedes son verdaderos maestros en el manejo de la percepción. Apliquen su talento para algo bueno. A los gobernantes y políticos, no es hora de llevar a su molino agua en este momento.
En el recuerdo de la gente quedarán mejor posicionados si ayudan a corregir el problema que si lo alimentan artificialmente. ¿Por qué o para qué? Invitar a la gente donde no hay desabasto a llenar el tanque, por si las dudas. ¿Y por qué machacar la idea de que se cometió un error al tomar esa decisión o al implementarla contra el robo de combustible? Señores, ayudan más quedándose callados. A los gasolineros y gente relacionada de la industria, no es momento de sacar ventaja de la situación. En mi ciudad he visto filas sin justificación, una especie de tandeo muy bien programado y testimonios de trabajadores suyos que dicen que están recibiendo la misma cantidad de gasolina de Pemex, pero que les conviene que la gente vaya a cargar tanques llenos y se formen para atenderlos uno tras otro. Estoy seguro que si revisamos sus cuentas bancarias al final, veremos que este supuesto desabasto les está dejando ganancias extraordinarias y no se vale. A todos los demás, seamos racionales. No atendamos a cualquier rumor. Tomemos conciencia de que quienes critican y magnifican son los mismos que esperan que este intento fracase para que todo vuelva a ser igual que antes, porque en ese contexto ellos sacaban ventaja. Creo que sé lo que sigue. El cuento del desabasto de otros bienes de primera necesidad y el acaparamiento que les permita venderlos más caros. Alimentos, medicinas o papel de baño. Es lo que dice mi bola de cristal. Pero confío en que no nos dejaremos manipular más. Otra cosa muy importante. Mantengamos nuestra actividad económica. En estos días visité 2 restaurantes y me comentaron que tuvieron una baja notable de clientes y esto sí puede volverse una tragedia para mucha gente. No es el momento de achicarnos. El tema es la gasolina y es su uso lo que debemos optimizar. Con mi familia, el fin de semana pasado y el día de hoy, salimos a estos lugares con carro lleno. Usamos un vehículo en vez de 2. No pasa nada con ir un poco apretaditos, pero no podemos dejar de mover los recursos que sirven para dar trabajo a otros mexicanos y permitirles llevar pan a sus mesas. La grandeza de un pueblo se reconoce en los momentos difíciles y los mexicanos somos un pueblo de gigantes. Lo sé porque nos he visto durante 50 años que tengo de vida sobreponernos a tragedias, saqueos, malas decisiones y malos gobiernos. Y somos un pueblo noble que desafortunadamente pusimos nuestra confianza en personajes que nos traicionaron. Pero hoy es el momento de recuperar nuestra grandeza y de ver premiada nuestra nobleza. Tenemos a un hombre honesto dirigiendo nuestra nación, con empatía hacia nuestro pueblo, amor hacia nuestra patria y la visión correcta para encarrilarnos en un camino de prosperidad. Y a casi 130 millones de hermanos conscientes y vigilantes para reclamar si esa honestidad, esa empatía y ese amor se pierden o ese camino se tuerce. Listos y decididos para recuperar nuestro país y nuestra tranquilidad para nuestros hijos y nuestros nietos. Finalmente, este video no lo hice para obtener likes ni para conseguir notoriedad, sino para contribuir a resolver un problema. Habrá gente interesada en que no sea así. Por eso te pido que lo descargues y lo compartas. Puedes quitar mi imagen, editarlo o hacer tu propia versión. Usar mis números y mi metodología
o sustituirlo por otros mejores si los tienes. Lo importante es ayudar a todos los mexicanos a tomar conciencia del problema que nosotros mismos estamos alimentando y a tomar mejores decisiones. Un abrazo.